Hola, soy Bego de la Empanada Light de Bego. Hoy cocinamos ensalada de patata alemana, la Kartoffelsalat. Está basada en las recomendaciones de una amiga de la familia que vive allí en Alemania, cerquita de Múnich, desde hace muchísimos años, que se llama Mavi y que desde aquí saludo. Nos ha encantado esta receta y también recomendado el vídeo de Sally, en la que he basado un poquito los primeros pasos y yo le he añadido mis toques y mis trucos personales, que espero que os guste. No olvidaros suscribiros al canal porque es totalmente gratis y así no os vais a perder ningún vídeo. Comenzamos. Para hacer esta ensalada alemana necesitaréis unas patatas rojas o bien patatas nuevas tipo Kevenek o Mona Lisa, de las que se hierven y no se rompen, no pierdan la forma, que son para cocer, unos pepinillos en vinagre, cebolla, huevos, caldo vegetal o pastilla de caldo vegetal, vinagre, mostaza y todos los demás ingredientes que os detallo tanto al final del vídeo como en la cajita de descripción. Comenzamos. Lo primero que haremos será lavar debajo del agua del grifo y cepillar la piel de las patatas porque las vamos a cocer con su piel. Y ahora lo que vamos a hacer para facilitar después pelarlas es hacerle un pequeño corte en toda la circunferencia a cada patata en la piel. Es un pequeño truco para que luego la podamos pelar mejor. Cubrimos las patatas con agua, cucharadita de sal, colocamos al fuego y llevamos a ebullición. Cuando comience a hervir, tapamos y bajamos el fuego. En mi placa es del 1 al 9, la he puesto al 5 y dejamos cocinar unos 25 a 30 minutos. Habrá que ir comprobándolo. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar la cebolla lo más pequeña que podamos. Podemos hacerlo con un aparato de cocina o a cuchillo, como estoy haciendo yo. Y para ello, primero tiritas finas y luego cortamos en medio y así sacaremos trozos muy pequeñitos. Ponemos una sartén al fuego con 2 cucharadas de aceite de oliva, puede ser también un aceite vegetal de girasol, la cebolla de maíz que teníamos troceada, esa para que se haga antes y se ablande. Y esto lo cocinaremos durante 5-15 minutos, una cosa así, dándole vueltas de vez en cuando hasta que esté transparente y empiece a dorarse. Lleva 12 minutos de cocinado y fijaros que ya empieza a dorarse. Ahora es el momento de incorporar el agua, en este caso es agua, o si tenéis un caldo vegetal también vendría bien. Echamos el agua y también en este caso, como es agua, le pondremos un concentrado de caldo vegetal de pastilla. Removemos para que se disuelva bien y llevamos a ebullición. Ahora que ha empezado a hervir, removemos y dejamos cocer a fuego medio durante 15 minutos. Bueno, lleva ahora mismo 12 minutos cociendo y veo que le queda muy poquita agua, así que lo voy a apagar ya porque ha evaporado mucha agua y así lo paramos y reservamos. Bueno, pues lleva 25 minutos cociendo la patata, así que vamos a comprobar si realmente está cocida y para ello hay que pincharla en el centro y si sale con facilidad es que está cocida, está en su punto, así que apagamos. Ahora la sacamos a un escurridor y la vamos a enfriar directamente debajo del agua del grifo. Las enjuagaremos un poquito para que pierdan temperatura
Y ahora las dejamos a temperar unos 15 minutos antes de pelarlas. Vamos a poner al fuego el cazo donde hemos cocido las patatas para cocer los huevos. Ahora que ya tenemos hirviendo el agua, introducimos los huevos frescos, pero los tenemos a temperatura ambiente. Cuidadosamente los ponemos para que no se rompan y le añadimos una cucharadita de sal para facilitar poderlos pelar bien y un chorrito de vinagre por si se rompe la cáscara, para que se quede contenida la clara dentro de la cáscara y así no se esparza por ahí. Y los dejamos cocer 10 minutos. Vamos a cortar los pepinillos en vinagre en rodajas. Podéis cortarlo también a cuadritos, eso es a vuestro gusto. A mí me gusta también en rodajas finas. Y esto lo reservamos. Ahora vamos a mezclar el vinagre con la mostaza. Mezclaremos ligeramente para poderlo incorporar a nuestra ensalada. Así es suficiente. Luego ya lo mezclaremos bien con la patata. Y esto lo reservamos. También el cebollino. Y esto lo reservamos. Llevan 10 minutos cociendo, así que los pescamos y directamente los metemos en un bol con agua fría para cortar la cocción y los dejamos a temperar. Los dejamos a temperar unos 10 minutos para poderlos pelar muy bien. Y ahora cortamos por la mitad y a su vez por la otra mitad. Lo dejamos en cuartos o lo podéis cortar a rodajas como más os guste. Y esto lo reservamos. Ahora que la patata está tibia pero se puede tocar, fijaros qué fácil es pelarla. Con este truco, si no sale la piel, pues lo podemos hacer arrastrándola con el cuchillo y se pela fenomenal. ¿Veis? Y así lo hacemos con todas. Y ahora la cortamos en rodajas, no demasiado finas. Si son muy grandes podemos cortarlas a la mitad. Y ahora vamos a trasladar nuestras patatas a una ensaladera y vamos a alinear esta ensalada alemana. Una poquita de sal. Eso será al gusto, hay que probarla. Pimienta negra, también al gusto. Y aceite de oliva virgen extra. Unas 2 o 3 cucharadas. El aceite que nos queda. Esto lo mezclamos. Ponemos nuestra cebolla, que ya está a temperatura ambiente. Ha enfriado lo suficiente y mezclamos. No hay que moverla mucho porque se va deshaciendo la patata, eso es prueba de que la patata está absorbiendo todo lo que le estamos incorporando. Incorporamos también los pepinillos y, como no, nuestro vinagre mezclado con la mostaza.
Mezclamos. De sal o de pimienta, según nuestro gusto. Está perfecta. Vamos a emplatar. Oliva, que le viene fenomenal. Bueno, pues ya está lista la receta para servir. Puede servirse templada o fría. Puede ser como plato principal, entrante o incluso como guarnición. Espero que si te ha gustado esta receta le des al me gusta y te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y los ingredientes que necesitaréis para hacer esta ensalada de patata alemana son 750 gramos de patatas, 100 gramos de pepinillos en vinagre, una cebolla pequeña, una cucharada de mostaza, unos 20 gramos o 2 cucharadas de vinagre de manzana o de vino blanco, 50 ml de aceite, 250 ml de caldo o de agua y una pastilla de caldo vegetal en el caso de utilizar agua, 3 huevos frescos, unas ramas de cebollino, sal y pimienta negra al gusto.